bruja Isabella Cortés. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy es otro de esos días en los que me siento aquí a platicarles estas historias reales que muchos de ustedes, nuestra gran familia, han mandado desde todas partes para el programa. Historias que llegan al correo y a la página de fans. De verdad, si ustedes tienen alguna vivencia inexplicable, por favor mándenla al correo o a la página. Así me resulta mucho más fácil buscar su relato y poder contarlo por aquí. Muchísimas gracias a todos por la confianza. Miren gente, la historia de esta noche, les digo la verdad, es de esas que te dejan un nudo en la garganta y te hacen pensar mucho en cómo hacemos las cosas. Es un relato que nos manda una chica a la que llamaremos Itzel. Ella nos escribe desde la Ciudad de México, pero fíjense en este detalle. Los eventos que nos va a contar no ocurrieron en la capital. Esto pasó hace ya bastantes años, por allá del año 2008. En un pequeño ejido muy alejado, escondido en la sierra de Oaxaca. A ver, déjenme hacer memoria de cómo Itzel describe su pueblo en el correo. O sea, imagínense un lugar de terracería, de esos donde en la noche solo escuchas el crujir de los tinacos en las azoteas con el viento, el ladrido de los perros a lo lejos que se contestan unos a otros y el olor a leña quemada que se queda flotando en el ambiente. Un lugar donde la gente es de costumbres muy pero muy arraigadas, donde el machismo, la neta, estaba a tope y donde temas como tener preferencias diferentes era visto casi como un pecado imperdonable, algo de lo que no se podía ni hablar. Cualquiera que saliera de la norma era señalado, criticado y hasta exiliado por los mismos vecinos. En ese entonces Itzel apenas tenía 15 años. Su familia era de 5 integrantes, su papá don Ramiro, su mamá doña Rosalba, su hermana mayor Nayeli de 19 años y su hermano Elías que en ese momento tenía 22 años de edad. Elías, según me cuenta Itzel, era un muchacho noble, trabajador, de esos que siempre tienen una sonrisa y siempre fue muy apegado a sus hermanas. Se contaban todo, se tenían una confianza tremenda, platicaban de todo en las tardes sentados en la banqueta. Pero les digo algo, gente. Aquí es donde la cosa empieza a tomar un tono muy triste y pesado. Desde que Elías era adolescente, le confesó a Nayeli e Itzel un secreto muy grande que llevaba guardado. Les dijo que él no se sentía como los demás muchachos del pueblo. A él no le gustaban las mujeres. Él sentía atracción por los hombres. Y les suplicó, casi llorando con el corazón en la mano, que por favor nunca le dijeran nada a su papá. Don Ramiro era un hombre de campo, de mano dura, de esos que no te perdonan ni una sola equivocación. Las hermanas, por supuesto, le guardaron el secreto por amor a él. Pasaron los años y resulta que Elías, ya de 22 años, se enamoró profundamente de un muchacho que vivía en la misma colonia, a unas cuantas casas de la suya. Este muchacho se llamaba Saúl. Saúl era hijo de unos vecinos de toda la vida. Ambos se querían muchísimo, pero tenían que verse a escondidas como si fueran delincuentes, en los callejones oscuros, entre las milpas, lejos de las miradas chismosas del pueblo. Pero bueno, volviendo al tema, la gente de los pueblos chicos es de fijarse en todo, ¿verdad? Y poco a poco empezaron los rumores, esos murmullos que destruyen vidas. La gente empezó a señalar. Doña Rosalba y don Ramiro escuchaban cositas por ahí en el mercado, pero don Ramiro no lo creía. Él pensaba que su hijo era un hombre hecho y derecho y que todo era pura envidia de la gente. Hasta que un día, y aquí ya se me pone la piel de gallina nada más de imaginar la tensión de la escena, amigos. Resulta que una tarde calurosa, don Ramiro venía de hacer unos mandados y al pasar por la casa de Saúl se dio cuenta de que la puerta de madera estaba emparejada. No había nadie más en la casa. Los papás de Saúl andaban trabajando, solo estaban Saúl e Itzel adentro. Don Ramiro, movido por una corazonada o por la misma desconfianza que le habían sembrado, se asomó sigilosamente por la ventana de herrería. Y en ese instante, no manchen, se quedó completamente helado. Vio a su hijo Elías abrazando a Saúl, pero no era un abrazo de compadres, era un abrazo lleno de amor, de esos que no dejan lugar a dudas. Don Ramiro, tratando de controlar la respiración y sintiendo que la sangre le hervía,
Se pegó a la pared para escuchar lo que decían, y escuchó clarito cuando Elías le decía a Saúl que tenía mucho miedo, que los rumores ya estaban muy fuertes y que si su papá se enteraba lo iba a matar a golpes. Saúl trataba de calmarlo, lo acariciaba el cabello y le decía que si las cosas se ponían feas, los dos agarraban sus chivas y se iban a la Ciudad de México para empezar una vida nueva lejos de todos, que no tuviera miedo. Cualquiera en su lugar tal vez hubiera entrado a platicar o simplemente se hubiera dado la vuelta para procesarlo, la verdad, pero don Ramiro no. Según me cuenta Itze, su papá perdió la cabeza por completo, cegado por el coraje, por el machismo y por el terror al que dirán los vecinos. Don Ramiro pateó la puerta, entró como un animal salvaje y se le fue a los golpes a Elías. Saúl intentó defenderlo, se le aventó encima, pero don Ramiro era un hombre muy fuerte, curtido por el sol y el campo, y también golpeó a Saúl. Agarró a Elías de la camisa, jalándolo y lo arrastró por toda la calle de terracería, a la vista de los vecinos que se asomaban morbosos por las ventanas y las cortinas. Llegando a la casa, doña Rosalba no estaba, andaba haciendo el mandado, solo estaban Nayeli y la pequeña Itzel. Y, se los juro, Itzel dice que las imágenes de ese día la van a atormentar hasta el último día de su vida. Don Ramiro empujó a Elías al patio, agarró una rama gruesa de mezquite que tenían ahí tirada cerca del lavadero y empezó a golpear a su propio hijo con una furia descontrolada. Le gritaba cosas horribles que no vale la pena repetir. Le decía que era una vergüenza, que estaba manchando el apellido de la familia, que prefería verlo muerto y enterrado que siendo así. Itzel y Nayeli lloraban a gritos, se le hincaban al papá, le agarraban las piernas suplicándole por favor que ya lo dejara, pero don Ramiro estaba ciego de ira, rompió la rama de tanto pegarle y agarró otra. Elías estaba en el piso de cemento, sangrando de la boca, con la cara hinchada, hecho bolita sin meter las manos para defenderse. En eso llegó doña Rosalba, y al ver la escena dejó caer las bolsas del mercado y pegó un grito que desgarró el silencio de la tarde. Se aventó a abrazar a su hijo cubriéndolo con su propio cuerpo y le reclamó a don Ramiro. Y fue ahí cuando don Ramiro le escupió la verdad a su esposa. Le dijo el secreto de su hijo frente a todos. Doña Rosalba, impactada por la sorpresa y el dolor, en lugar de defender a Elías, se puso a llorar preguntándole por qué le hacía eso a la familia, si él era el único hijo varón, el orgullo de la casa. Amigos, escuchen esto porque aquí se pone muy tenso. Después de esa golpiza, la casa se convirtió en un infierno, literal. Don Ramiro le prohibió a Elías salir a la calle, lo tenía casi secuestrado. Un par de semanas después, don Ramiro agarró a Elías y se lo llevó en la camioneta a otro pueblo cercano con puras mentiras. Resulta que don Ramiro había arreglado un matrimonio a la fuerza, como en los tiempos de antes. Quería casar a Elías con una muchacha humilde y huérfana de allá, para, según él, curarle esa supuesta enfermedad y enderezarlo. Elías, con el alma rota y lleno de moretones que aún le dolían, se armó de valor, se levantó de la mesa frente a la familia de la muchacha y se fue caminando de regreso a su pueblo. Al llegar, se brincó la barda, se vio a escondidas con Saúl y le dijo llorando que ya no aguantaba más, que prefería morir a seguir viviendo así, que esa misma noche se iban a escapar a la Ciudad de México, costara lo que costara. Pero espérense, porque esto apenas empieza y el destino a veces es muy cruel, gente. A las 3 de la madrugada, Elías agarró una mochila vieja con 2 cambios de ropa y se fue a la parada del camión esquivando las calles principales. Saúl ya lo estaba esperando ahí. Hacía un frío que calaba los huesos. Todo estaba oscuro. Solo los iluminaba un foco amarillento de un poste viejo que parpadeaba. Y mientras estaban sentados en la banqueta esperando el camión que pasaba hasta las 5 de la mañana, de entre las sombras del callejón apareció el papá de Saúl con una linterna. Los había descubierto. El señor agarró a los 2 muchachos de los brazos y los regresó a rastras a sus casas para evitar el escándalo. Cuando don Ramiro vio entrar a Elías empujado por el vecino, la golpiza fue todavía peor que la primera. Lo humilló frente a su madre y sus hermanas, le dijo que ya no era su hijo, que estaba muerto para él, que agarrara sus cosas y se largara para siempre. Después de cansarse de pegarle, don Ramiro se fue a su cuarto azotando la puerta. Elías se quedó tirado en la sala, mirando al techo.
Nayeli e Itzel se sentaron en el piso y lo abrazaron llorando, limpiándole la sangre. Y Elías, con una voz muy bajita, muy cansada, casi como un susurro, les dijo: «Yo no pedí ser así, hermanitas. Es mi sangre. Soy así desde que nací. ¿Por qué no me pueden querer como soy?» Les dio un beso en la frente a cada una y les pidió que se fueran a dormir un rato, que él ya estaba muy cansado de luchar. A ver, gente, aquí hago una pausa porque lo que viene es muy fuerte, de verdad. Uno pensaría que al día siguiente las cosas se calmarían, que don Ramiro recapacitaría al ver a su hijo así, pero no. A la mañana siguiente, doña Rosalba andaba en la cocina y mandó a Nayeli a despertar a Elías para que se comiera unos frijoles. Y al abrir la puerta del cuarto, Nayeli pegó un grito tan desgarrador que se escuchó hasta la calle. Un grito que a Itzel todavía le retumba en los oídos. Itzel y los papás corrieron empujándose hacia el cuarto. Y les digo la neta, amigos, justo en esta parte es donde yo también empiezo a sentir una presión en el pecho. Se los juro. Elías estaba tirado en el piso. Había agarrado un vaso de veladora de cristal, lo había roto contra el filo del buró y con uno de los pedazos más afilados se hizo unas heridas muy profundas. Había demasiada sangre por todas partes. Y lo peor, Itzel dice que su hermano tenía los ojos abiertos de par en par, fijos hacia el techo de lámina. Ya no respiraba, ya estaba sin vida. El impacto fue brutal. Nayeli se desmayó ahí mismo, golpeándose contra la pared. Doña Rosalba se tiró al suelo y gritaba abrazando el cuerpo de su hijo, manchándose toda de sangre, pidiéndole a Dios que se la llevara a ella. E Itzel lloraba desconsolada abrazando las piernas de su hermano. ¿Y don Ramiro? Don Ramiro se quedó paralizado en el marco de la puerta. No lloró, no gritó, ni siquiera se acercó. Simplemente se quedó mirando el vacío con una expresión fría que nadie supo descifrar en ese momento. Cuando llegó la ambulancia y la noticia corrió por las casas de los vecinos, Saúl salió corriendo de su casa como un loco. Entró a la fuerza a la casa de Elías, se tiró al suelo, abrazó el cuerpo de su amado frente a todos los policías y vecinos sin importarle absolutamente nada. Le gritaba por qué lo había dejado solo, por qué se había rendido. Saúl, en su desesperación, intentó golpearse la cabeza contra la pared de bloc sin aplanar para matarse ahí mismo y alcanzarlo. Pero los vecinos lo agarraron entre tres y se lo llevaron a la fuerza a su casa. El día del entierro fue lúgubre, pesadísimo. Llovía a cántaros y la tierra del panteón se hacía lodo. Doña Rosalba y sus hijas le dejaron de hablar por completo a don Ramiro. Sentían que él era el culpable de esa tragedia, que sus palabras llenas de veneno y sus golpes habían empujado a Elías al barranco. Tan mal estaban las cosas, tan roto estaba ese hogar, que doña Rosalba agarró a sus hijas, empacaron unas maletas y se fueron a vivir un tiempo al pueblo de su mamá, la abuela de Itzel, a unas horas de ahí, dejando a don Ramiro completamente solo en esa casa llena de recuerdos y de culpa. Pero les digo algo, gente, aquí es donde la cosa ya no cuadra. Aquí es donde lo lógico se acaba y la historia da un giro hacia lo verdaderamente aterrador. Habían pasado apenas 2 semanas desde el entierro de Elías. En el pueblo de don Ramiro vivía una señora a la que llamaremos doña Cata. Doña Cata era una mujer mayor, muy trabajadora, que se levantaba temprano a pedalear su triciclo vendiendo verduras, frutas y a veces tamales por todas las calles del ejido. Una mañana, eran exactamente las 9 de la mañana, escuchen bien esto, a plena luz del sol, con los perros ladrando en las azoteas y la gente barriendo sus banquetas, doña Cata iba pedaleando su triciclo por una calle de tierra alejada, cerca de unas milpas donde ya casi no había casas. De la nada, escucha una voz clara que le grita: «Oiga, doña Cata, véndame unas cosas, por favor». Doña Cata frena el triciclo, chirriando las llantas, y al voltear hacia la banqueta, ve a un muchacho parado junto a un árbol de huizache. Traía un pantalón de vestir negro y una camisa de botones roja. O sea, doña Cata lo vio clarito, 100% sólido, sin ninguna luz rara, ni sombras extrañas, nada.
El muchacho se acerca y le pide unos tomates, unos chiles y un cuarto de cebollas. Doña Cata mete las cosas en una bolsa de plástico transparente y se las entrega. El muchacho mete la mano a la bolsa del pantalón y le da un billete doblado. Y en el momento en que doña Cata baja la mirada hacia su cajita de madera para revisar el cambio, se da cuenta de que el billete que le acaba de dar eran hojas secas de árbol, crujientes, de esas que se caen en otoño y se deshacen al tocarlas. Doña Cata, confundida, levanta la mirada y le dice: «Oiga, muchacho, ¿qué broma es esta? Estos son puras hojas secas». Y cuando levanta la vista, el muchacho estaba dándole la espalda. Pero escuchen esto porque es para que no duerman. El cuerpo estaba de espaldas, pero su cabeza giró completamente hacia atrás sobre su hombro, mirándola fijamente a los ojos. Era Elías. Tenía la cara pálida como la cera y con una sonrisa espantosa le dijo: «Es que yo ya estoy muerto, doña Cata. Yo uso este dinero allá abajo». Y después de decir eso, soltó una carcajada estridente, una risa horrible y hueca que resonó por todo el terreno baldío. Doña Cata tiró la bolsa de verduras, se subió al triciclo y empezó a pedalear como si no hubiera un mañana, sintiendo que el corazón se le salía por la boca. Pero dice la señora que mientras pedaleaba desesperada, sentía claramente que alguien iba corriendo detrás de ella, respirándole en la nuca, y la voz de Elías le seguía diciendo al oído: «Oiga, doña Cata, tome su dinero, ándele, tómelo». Doña Cata llegó al mercado central del pueblo pálida, sudando frío, temblando, casi a punto del infarto. Ahí estaban varias señoras comprando la carne, entre ellas una vecina muy chismosa a la que le diremos señora Irma. Doña Cata, tartamudeando y llorando, les contó lo que acababa de ver. Describió al muchacho, la camisa roja y el pantalón negro. La señora Irma, que conocía perfectamente bien a la familia de Itzel, abrió los ojos y le dijo: «Doña Cata, pues es el hijo de don Ramiro, el que se acaba de suicidar hace 2 semanas. La mamá lo enterró con esa misma ropita». Y la señora Irma, que tenía la lengua muy suelta y le encantaba el mitote, empezó a hablar pestes de Elías ahí en medio del mercado frente a toda la gente. Dijo en voz alta: «Ay, pues qué bueno que se mató ese muchacho. Yo la verdad prefiero ver a un hijo en el panteón que tener a un hijo así de desviado. Qué asco y qué vergüenza para don Ramiro». Cualquiera pensaría que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Pero no en este caso, amigos. A los muertos hay que tenerles respeto. Esa misma noche, la señora Irma estaba sola. Su esposo había fallecido años atrás y su única hija vivía en la capital. La casa de la señora Irma era de esas casas de techo de lámina, donde el cuarto principal no tenía puerta de madera, solo una cortina de tela gruesa que dividía el pasillo. La señora Irma cuenta que estaba profundamente dormida cuando de repente, por ahí de las 3 de la mañana, algo la despertó. Un frío helado que le caló hasta los huesos. Un frío que no era normal para esa época del año. Al abrir los ojos y mirar hacia la cortina de su cuarto, vio a contraluz la silueta de un hombre alto que estaba de espaldas. Como vivía sola, la señora Irma tenía un palo de madera grueso al lado de la cama para defenderse de los rateros. Con mucho cuidado y aguantando la respiración, agarró el palo con todas sus fuerzas para darle un golpe seco en la cabeza. Pero en el instante en que iba a bajar el palo, la figura giró sobre su propio eje a una velocidad imposible, como si no tuviera peso. Y ahí estaba Elías. Sus pies no tocaban el suelo, estaba flotando a unos centímetros del piso, mirándola desde arriba. La señora Irma se quedó paralizada. El palo se le resbaló de las manos y cayó al piso. No podía gritar, no podía moverse. Dice que sentía una presión en el pecho que le cortaba la respiración por completo. Elías, con una mirada llena de odio y oscuridad, se le acercó lentamente hasta quedar a centímetros de su cara y le susurró al oído: «Señora Irma, yo a usted nunca le hice ningún daño cuando estaba vivo. ¿Por qué anda hablando mal de mí en el mercado? ¿Por qué escupe tanto veneno de mí si ni me conoció bien?» Y antes de que la señora pudiera balbucear una disculpa, Elías levantó la mano
y sin tocarla le dio un empujón tan violento con pura energía que la señora Irma salió volando por los aires hacia atrás, cayendo pesadamente contra el piso de cemento y torciéndose la pierna de una forma horrible. Mientras ella se retorcía de dolor en el suelo llorando sin poder hacer ruido, Elías la miró fijamente y le dijo: «Esta es la primera advertencia. Si vuelve a abrir la boca para hablar de mí, le juro que me la llevo conmigo al pozo». Y ¡puf!, se desvaneció en el aire, dejando un olor a veladora apalada. Al día siguiente en la mañana, la hija de la señora Irma, que había venido de visita, la encontró tirada en el cuarto. La pierna estaba negra, amoratada, inflamada al doble de su tamaño normal. La llevaron de urgencia al Seguro Social y el doctor le dijo que no había fractura, que era un golpe seco muy raro, pero que la marca oscura en su piel parecía la de una mano gigante apretándola. Sobra decir que la señora Irma nunca volvió a decir una sola palabra sobre Elías. Mandó hacer misas en secreto y le lloraba de puro terror en las noches. Pero espérense, porque esto no para aquí. Elías no solo visitaba a las señoras chismosas. En el pueblo había un señor mayor al que todos conocían como el mudo Efraín. Le decían así porque casi no hablaba con nadie. Efraín era compañero de cantina de don Ramiro, de esos amigos de borrachera. Siempre andaba con un costal de ixtle en las noches caminando por los caminos oscuros. Según él, iba a atrapar ranas al canal o a buscar fierro viejo tirado para venderlo al día siguiente. Una noche sin luna, Efraín iba caminando por un callejón de terracería cerca de la casa de don Ramiro, cuando vio a lo lejos una figura acercándose entre la neblina. Por la forma de caminar, pensó que era don Ramiro que venía borracho. Efraín se quedó parado esperando saludar a su compadre, pero conforme la silueta se acercaba bajo la poca luz que había, se dio cuenta de que traía una camisa roja de botones. Y en eso, gente, la neta esta parte me da escalofríos de solo contarla, Efraín se da cuenta de que la persona no venía caminando, venía arrastrando los pies a una velocidad tremenda, casi flotando sobre la tierra, y lo más aterrador es que no levantaba ni un gramo de polvo al avanzar. Cuando la figura estuvo a 1 metro de él, levantó la cabeza de golpe. Era Elías, pero su rostro estaba deformado, lleno de venas negras saltadas, y los ojos eran completamente blancos, sin pupilas, vacíos. Elías se le acercó a la cara a Efraín y soltó un grito que no parecía de este mundo, un alarido gutural que olía a tierra de panteón y a azufre. Efraín soltó el costal, se hizo del baño en los pantalones del puro terror y corrió como un alma que lleva al diablo hasta su casa, tropezándose con las piedras. Al día siguiente, Efraín andaba por todo el pueblo jurando en la tienda de abarrotes que el hijo de don Ramiro era un demonio, que lo había acacado en el camino oscuro. Los rumores de que Elías se había convertido en un alma en pena, en un ente oscuro y vengativo, corrían como pólvora por todo el ejido. La gente ya no quería pasar por la cuadra de don Ramiro en las noches, preferían dar la vuelta larga para evitar pasar por ahí. Don Ramiro, por su parte, seguía solo en la casa, ahogándose en alcohol todas las noches, llorando su culpa, pero curiosamente a él nunca se le había aparecido su hijo. Mientras tanto, doña Rosalba, Nayeli y la pequeña Itzel seguían viviendo en el pueblo de la abuela, ignorantes de todo este alboroto. Una tarde, como a las 6, doña Rosalba estaba barriendo el patio de tierra cuando escuchó que tocaban la puerta de madera de la entrada. Dejó la escoba, caminó hacia la entrada y al abrir se quedó sin hálito. Se le fue la sangre a los pies. Ahí parado, afuera de la casa, estaba Elías. Se veía exactamente como el día en que falleció, sin heridas, tranquilo, con su misma ropa. Doña Rosalba, en estado de shock, pensó por un microsegundo que todo había sido una pesadilla horrible, un mal sueño, y que su hijo estaba vivo. Lo hizo pasar a la casa, se abrazaron. Itzel cuenta que su mamá le dijo después que Elías se sentía físico, se sentía caliente, real al tacto. Doña Rosalba, llorando a mares, le acariciaba la cara y le preguntó: mijo de mi vida, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste desde tan lejos? Y Elías, con una voz muy calmada, muy dulce, le respondió: mamá, no llores, solo vine a pedirte que por favor regresen a la casa con mi papá. Él está muy solo, está tomando mucho alcohol todos los días y la casa se está cayendo a pedazos de tanta tristeza. Por favor, mamá, perdonen a mi papá.
no lo dejen solo, regresen con él. Doña Rosalba, muy confundida pero feliz de verlo, le dijo: «Claro que sí, mijo, te lo prometo, pero ven, siéntate en la mesa, te voy a preparar unos frijoles calientes». Pero cuando doña Rosalba volteó hacia la estufa y luego regresó la mirada hacia la puerta, vio cómo los pies de Elías empezaban a elevarse del suelo lentamente. Flotó unos centímetros, retrocedió cruzando el marco de la puerta sin mover los pies y desapareció frente a los ojos de su madre, disolviéndose en el aire como si fuera humo arrastrado por el viento. Doña Rosalba cayó de rodillas llorando y rezando. Sabía que su hijo no descansaba en paz, que andaba tenando. Al día siguiente en la mañana, empacaron todas sus cosas, se despidieron de la abuela y tomaron el camión de regreso a la casa con don Ramiro. Cuando llegaron, la escena les rompió el corazón. Don Ramiro era un fantasma de lo que solía ser. Estaba flaco, demacrado, sucio, con la mirada perdida. Hablaron con él, limpiaron la casa y luego platicaron con los vecinos y se enteraron de todo lo que estaba pasando en el pueblo, de cómo Elías andaba asustando a la gente, la historia de doña Cata, lo de la pierna de la señora Irma, lo del susto de Efraín. La familia, desesperada y llena de angustia, buscó ayuda. No querían ir con el cura del pueblo porque sabían que la iglesia era muy cerrada y los iban a juzgar. Así que buscaron a un curandero muy respetado en toda la región, un señor mayor al que le decían don Anselmo, experto en hacer limpias y tratar con ánimas. Don Anselmo llegó con su maletín de cuero viejo, caminó por los cuartos, oliendo el ambiente, cerrando los ojos, sintiendo la energía. Al llegar al cuarto donde Elías se había quitado la vida, don Anselmo suspiró muy pesado y le dijo a la familia: «Miren, familia, el muchacho murió con un dolor muy profundo en su corazón, pero lo que lo tiene atado a esta tierra no es solo su tristeza, es el rencor a todos los que lo humillaron, lo golpearon y lo escupieron. Se está convirtiendo en una entidad oscura, se está alimentando del miedo de la gente del pueblo. Si no lo ayudamos a cruzar la línea rápido, se va a convertir en un demonio y se va a quedar penando 100 años aquí, sufriendo. Tenemos que llamarlo y convencerlo de irse por las buenas». La familia aceptó. Don Anselmo pidió que compraran veladoras de vaso de cristal, incienso de copal, sal de grano y un poco de alcohol. Esa noche, don Anselmo cerró todas las puertas y ventanas de la casa. En la sala estaban sentados don Ramiro, doña Rosalba, Nayeli e Itzel. Don Anselmo empezó a rezar en dialecto antiguo, pidiendo permiso a las ánimas, invocando el espíritu de Elías. El cuarto se llenó de un humo blanco y espeso, que olía a resina antigua. Fueron unos 20 minutos de rezos intensos. La casa se puso helada, como si hubieran abierto un congelador gigante. Itzel dice que podía ver su propio aire al respirar, y de repente la llama de todas las veladoras bajó casi hasta apagarse. Y en ese preciso instante se escucharon unos golpes desesperados en la puerta de la calle, como si alguien quisiera tirarla. ¡Bam, bam, bam! Doña Rosalba corrió a abrir, y para sorpresa de todos, era Saúl, el muchacho. Pero no venía solo. Detrás de él venían corriendo sus papás, asustados porque Saúl había salido de su casa de repente, como si algo invisible lo viniera arrastrando. Saúl entró empujando a todos. Con la cabeza gacha, caminó arrastrando los pies hasta el centro de la sala y cayó de rodillas frente al altar improvisado de don Anselmo. Saúl empezó a temblar violentamente. Sus papás quisieron correr a levantarlo, pero el curandero los detuvo con la mano firme, indicándoles que no intervinieran. Saúl bajó la cabeza lentamente, abrió los ojos y su mirada ya no era la de Saúl. Era una mirada cansada, profundísima, llena de dolor. Y cuando habló, la voz que salió de su boca no era la de él. Era la voz de Elías, gruesa, rasposa y haciendo eco. El cuerpo de Saúl se levantó, caminó hacia doña Rosalba y la abrazó llorando a gritos. «Mamá, mamá, me duele mucho. Tengo mucho frío aquí afuera, mamá». Doña Rosalba lo abrazó fuertemente, llorando sin consuelo, sabiendo que era su hijo. «Mi hijo de mi alma, perdóname por no defenderte ese día. Perdóname por dejarte solo, mi niño». Luego, el cuerpo se giró y miró a don Ramiro.
Don Ramiro, ese hombre rudo, machista de campo, que nunca lloraba frente a nadie, se quebró por completo. Cayó de rodillas frente a Saúl, llorando como un niño chiquito, abrazándole las piernas y pidiendo perdón a gritos que desgarraban el alma. Perdóname, hijo mío, perdóname por ser un maldito ignorante, por dejarme llevar por el machismo asqueroso de este pueblo. Si pudiera cambiar mi asquerosa vida por la tuya, lo haría ahorita mismo, hijo. Perdóname por no saber amarte como eras, te lo suplico. Elías, a través del cuerpo de Saúl, le puso la mano temblorosa en la cabeza a su padre y le dijo: «Te perdono, papá, de verdad te perdono. Pero ya no tomes, por favor. Vas a destruir a mi mamá y a mis hermanas. Cuídalas mucho, te las encargo». Don Anselmo, el curandero, se acercó despacio y le dijo: «Elías, muchacho, ya hicieron su juicio con sus acciones, pero tú ya no perteneces aquí, hijo. Tienes que ir a la luz, tienes que soltar todo ese coraje, todo ese dolor. Yo voy a abrirte el camino, pero tienes que decidir irte por tu propio bien». Elías, a través de Saúl, guardó silencio unos segundos y finalmente asintió lentamente con la cabeza. Pero antes de irse, pidió despedirse de todos los que estaban ahí. Se acercó a Nayeli y le dijo: «Hermanita, vete de este pueblo, váyanse a la Ciudad de México. Allá vas a conocer a un buen hombre que te va a respetar y te va a tratar como a una reina. Hazme caso y sé muy feliz». Luego miró a la pequeña Itzel. «Échale ganas a la escuela, chamaca. No dejes que nadie te diga qué hacer con tu vida. Estudia mucho para que salgas adelante». Volteó a ver a los papás de Saúl, que estaban abrazados llorando en una esquina. «Don Fausto, doña Soco, les pido perdón por los problemas, pero nosotros nos amábamos de verdad. No le corten las alas a su hijo como lo hicieron conmigo. Acéptenlo para que no termine como yo». Y por último, Saúl, estando poseído por el espíritu de Elías, se tocó su propio rostro con las manos, acariciándose las mejillas, llorando amargamente y dijo: «Saúl, mi amor, perdóname por dejarte solo en este mundo. Yo sé que me escuchas ahí adentro en el fondo. Tienes que seguir tu vida. Un día vas a encontrar a alguien que te ame igual o más que yo y vas a poder caminar de su mano sin esconderte de nadie en los callejones. Sé feliz por los dos, mi vida». Después de decir esas palabras, el cuerpo de Saúl dio un suspiro larguísimo, soltó un grito suerdo que hizo temblar las ventanas y cayó desmayado de golpe al piso de la sala. Al instante las veladoras volvieron a brillar con una luz fuerte y cálida, y el frío espantoso que había en el cuarto desapareció por completo, dejando una sensación de paz increíble. Elías se había ido, por fin había cruzado hacia la luz. Itzel me cuenta que después de esa noche tan intensa, la familia vendió la casa, remataron las tierras y se mudaron todos juntos a la Ciudad de México para empezar de cero, tal y como Elías quería, y alejarse para siempre de las lenguas venenosas de ese ejido. Los papás de Saúl también recapacitaron y se fueron del pueblo un tiempo después para apoyar a su hijo. Se cumplió todo, al pie de la letra lo que dijo Elías. Nayeli se casó en la capital con un ingeniero civil y es inmensamente feliz. La tratan como una reina. Itzel terminó su carrera universitaria y ahora trabaja en una gran empresa. Saúl logró rehacer su vida lejos de los prejuicios y el machismo. Tiene una pareja estable, aunque cada día de muertos le pone su veladora a Elías y jura que nunca lo ha olvidado. Pero hay un detalle final que a Itzel todavía le rompe el corazón cada vez que lo cuenta. Me dice que a veces, de madrugada, cuando ella se levanta al baño o a tomar agua en la casa de sus papás en la Ciudad de México, ve a don Ramiro, su papá, ya viejo, con el pelo blanco, sentado en el sillón de la sala a oscuras, abrazando una fotografía de Elías contra su pecho, llorando en total silencio porque el remordimiento de saber que sus golpes y sus palabras empujaron a su único hijo a la muerte es una cruz pesadísima que va a cargar sobre su espalda hasta el día que cierre los ojos para siempre. Y bueno, amigos, hasta aquí la historia que nos compartió Itzel esta noche. La neta es un caso que te deja pensando muchísimo, ¿verdad?
A veces le tenemos más miedo a los fantasmas que se aparecen en los callejones y a los monstruos debajo de la cama, cuando en realidad las palabras que salen de nuestra propia boca pueden hacer muchísimo más daño que cualquier arma. Los prejuicios, el machismo ciego, el no aceptar a las personas que amamos tal y como son, puede terminar en tragedias irreparables que marcan a las familias por generaciones enteras. Ojalá que donde quiera que esté el alma de Elías, esté por fin descansando en paz y lleno de luz. Y ojalá que don Ramiro pueda algún día encontrar el perdón y el consuelo que tanto busca en el fondo de su corazón. Gente, les agradezco de todo corazón que se hayan quedado hasta el final de este relato tan intenso, tan fuerte y lleno de emociones. No olviden mandarme sus historias reales, sus anécdotas inexplicables y esos secretos de familia al correo o a la página de fans. Los primeros en comentar tendrán prioridad para salir en los próximos videos, así que déjenme aquí abajo qué opinan de este caso. ¿Qué hubieran hecho ustedes en el lugar de don Anselmo o de don Ramiro? Cuídense mucho, mi raza, cierren bien sus puertas y ventanas esta noche y recuerden siempre que a veces esos ruidos que escuchan en la azotea por la madrugada o esos pasos ligeros que resuenan en el pasillo no siempre son el viento o un gato. Que descansen.